Señores, muchas gracias por estarnos viendo. Espero que nos sigan siguiendo. Esto es Que Fluya Podcast. ¿En dónde estamos? El día de hoy estamos en Cospe, en la Casita Negra, en la Alta Florida. Bueno, cambiamos de ubicación porque hoy va a ser un video como tal dentro de la naturaleza del podcast, relativamente un poquito nuevo. Vamos a meter un formato que teníamos ya días, tiempo, semanas, meses planificando, y es que vamos a hacer una especie de tanto resúmenes como feedback de diferentes libros, entre ellos libros de café, libros de filosofía. Hoy vamos a comenzar con el manual del catador de la Specialty Coffee Association, que salió el 2021, ¿correcto? Es correcto. Por, concha, se me olvidó su nombre, Giuliano... No, si no me equivoco, este es de otro autor, si no me equivoco. Alright. Este es de... Peter Giuliano. Bueno, por lo menos Peter Giuliano sí sé que fue el... Los colaboradores fueron Mario Roberto Fernández Alduenda en la conceptualización, la visualización, la autoría del manuscrito original, la traducción al español, revisión y edición en inglés y español. Peter Giuliano fue encargado de la conceptualización, visualización, autoría del manuscrito original, revisión y edición en inglés. Y bueno, como el material de pila está escrito en inglés, podríamos decir que él se encargó de todo lo que tiene que ver con el libro. Claro, en sí mismo, junto a otros colaboradores muy importantes, ¿no? Junto a Katie Van der Leed en la conceptualización, la gestión del proyecto y la supervisión, y Jen Rugolo en la visualización, revisión y edición en inglés, y bueno, Nancy Córdoba en la edición en español y la revisión. That's right. El contenido de este libro es muy interesante. Tenemos aquí en el capítulo 1, que es en donde nos vamos a centrar el día de hoy, que es una breve historia de la ciencia sensorial y de la cata de café. ¿Cómo es tu vida con la cata de café? Bueno, la cata de café, para mí, dentro de mi vida como barista, por supuesto, es uno de los principales focos en los que, bueno, básicamente a la redundancia nos enfocamos en sí mismo como baristas, creo yo. Claro. Porque, por supuesto, bueno, no hay café de especialidad sin cata, comenzando por allí. Principalmente. Y a pesar de que uno no sea un catador extremadamente experto, Q-grader, etc., uno siempre tiene que catar, y ya el acto de catar te hace catador, ¿correcto? Bueno, 100%, aunque existe como un tema muy difícil a nivel popular con la cata, ya que al igual que otros alimentos, que estoy seguro que en sus catas son mucho más complejas, se cree que una degustación simple de café en el lenguaje común puede llegarse a tomar como una cata. Entonces hay personas que lo confunden, bueno, hagamos catas de café, y realmente lo que hacen es preparaciones de filtrado. Correcto. O preparaciones de espresso, y lo maridan con otros elementos, que no está para nada mal 100%, pero ya cuando hablamos de tema de paneles, cuando hablamos de catadores y cuando hablamos de toda la historia sensorial que está detrás de la ciencia del café, ya es muy distinto, y te das cuenta de que hay unos regímenes y que hay unas maneras de hacer las cosas y unas instrucciones y unas ordenaciones muy específicas que lo hacen de una tarea sumamente seria. Y bueno, yo en lo personal, hace par de años, hace 3 años, y eso lo pienso mucho cada vez que estoy pensando en el tema de la cata, de los temas sensoriales, a mí me parecía algo muy frívolo. Okay. Hasta que empecé a entender realmente el tema estadístico. Okay. Y más allá de todo, este libro también me ayudó mucho, porque este libro me lo estoy terminando ya. Este libro me ayudó. Yo lo estoy comenzando, sinceramente. Lo comencé anoche. Es una maravilla. Es muy bueno. No, bueno. Sí, no y sí. Porque a pesar de todo, y disculpa que te interrumpa, dentro de esta dinámica también se crea, por supuesto, para poder llevar conocimiento, para poder de repente, si hay personas que no conocen del libro, que ignoran de repente el contenido del libro, puedan tener un poquito un vistazo de lo que tiene el mismo. Pero más allá de eso también es porque para mí es muy difícil leer, o sea, yo no tengo la costumbre o el hábito de leer, entonces yo también dije, bueno, si podemos meter lecturas dentro de los episodios, está súper bien para mí, porque también voy a aprender al momento, no, 100%. Y está súper cool porque tenemos algo inmediatamente de qué hablar, un tema inmediato. Claro. ¿Qué sucede? Nosotros casi nunca grabamos con algo estipulado. Y ahorita que estamos solos, nosotros dos mucho menos. ¿Cuáles son las preguntas, sí, bro? Sí. No. Es bien, es que fluya. Es fluye. Es muy orgánico todo lo que ocurre aquí. Es una conversación de baristas.
Y con respecto al tema que habíamos dejado botado de la catación, a mí me parecía muy frívolo y luego empecé a entender, a través de este libro, obviamente, toda la historia detrás del tema sensorial, por qué las cosas se hacen de ese modo, cuál es el enfoque realmente de la industria, en específico con la industria de cafés de especialidad y qué tan importante es para la economía. O sea, y cuando te pones a investigar bien y muy a detalle cada una de las partículas que tiene el mismo tema en sí mismo del café, te das cuenta de dos cosas principalmente. Uno subestima mucho los mundos que no conoce, porque estoy seguro que esto no me pasa nada más a mí. Y dos, Lo que podría ser de repente el síndrome de Downey-Kruger, ¿no? Dunning-Kruger, es correcto. Y dos, que el que no lo sepa, bueno, puede buscarlo en Google, eso es fácil, es gratis. Es Downy como el jabón. Es un jabón, ¿no? Creo que es un jabón. Yo creo que Claro. es como Suavizante. suavizante. No, bueno, no sé, porque aquí no nos pagan nadie. Mira. Ah, no, si nos pagan, mira, aquí está la Marchoco Venezuela, La parte de los Marchoco, patrocinadores de Grupo Giorgio. Confría Podcast, Grupo Giorgio, por supuesto, Carbón Expreso, que a pesar de que el día de hoy no estamos en la locación habitual de Carbón Expreso, sigue siendo, por supuesto, uno de los patrocinadores y principales aliados No, bueno, comerciales. quita la boina, papá. Ah, bueno, la boina de Mr. Pietro. Estás carbonizado, me dijeron estos días. I'm carbonized. Entonces, todo este tema tan importante y especial y lo importante que es para la economía, ahí es donde tú entiendes, no, bueno, estar encerrado con un poco de locos que además tienen que calibrarse antes, con un proceso muy específico, porque también vamos a hablar de eso aquí, que en esta parte que vamos a leer no aparece, pero aquí se habla mucho de lo que es el lexicon, el sensory lexicon del World Coffee Research. Y yo, en lo personal, antes de haber leído el libro, nunca me había metido a revisar el sensory lexicon. Y cuando me metí y lo detallé, porque ¿qué pasa? Hay que detallarlo, hay que seguirle la pista, de paso está en inglés. Y Debe haber alguna traducción, me imagino. O sea, nosotros tenemos los documentos en inglés. Bueno, claro, excepto el de manual de cata que lo tenemos en español. Gracias, por cierto, tenemos que agradecer a la persona que nos hizo llegar este manual, que es el señor David Bracamonte, boca de oro venezolana, como se le dice, La lengua de como se oro. le dijo, la lengüita de oro. Bueno, básicamente, para quien no lo sepa, David Bracamonte es el campeón nacional de cata del EICEF, del Encuentro Internacional del Café de Especialidad Venezolanos. 2023. 2023, por supuesto. Él, además de eso, también fue panelista sensorial, o sea, catador sensorial. Fue uno de los que eligieron a los mejores cafés de Venezuela junto a un equipo de demasiada gente muy increíblemente buena. Y bueno, o sea, un crack en la cata 100%. 100%. No, y un crack en general. Un crack, sí. Y bueno, nuestro hermano del café, un abrazo por aquí, papi, te queremos mucho. Para quien no lo sepa, David de hecho fue parte de Cufrida Podcast en su primera temporada. Por ahí, bueno. Sí, por supuesto que por están los ahí episodios. Por supuesto que viene están una los sorpresita más episodios. adelante, pero X. Esperemos, por el favor de Dios, que todo se pueda dar. Amén. Y bueno, nada, básicamente, bueno, agradecimientos a David, por supuesto, por habernos pasado de paso el libro en español, porque yo también lo había visto, pero en inglés, Claro. no en español. Y por supuesto, bueno, yo que no sé hablar inglés fluido y que mucho menos, de repente hay unos términos que ya de por sí en español son bien heavy. Y que para el café cambian, o sea, los términos para el café cambian y es el peo del léxico. Claro. Entonces, como estamos con el léxico, yo me meto, ¿no? Y detallo bien cada uno y yo digo, wow, o sea, ¿por qué? ¿Qué pasa con el sensory lexicon? El sensory lexicon te tiene el sabor principal, o más o menos el descriptor sensorial, que es como le podemos decir en este caso, y te tiene también abajo una especificación de cuál es el producto que hace la referencia en la práctica. Y al lado te coloca, porque también te explica que hay como una línea de intensidades, Correcto. en la que te coloca del 1 al 15, si no me equivoco, Ok. o del 0 al 15, en aromas y en sabores, las intensidades que tiene cada una de las muestras específicas, como para que tú puedas hacer referencia de, por ejemplo, y esto es muy loco, por ejemplo, en café, este es la intensidad que normalmente tiene este atributo. Entiendo. Y para que tú lo puedas referenciar a la vida real y de paso te Y para que puedas hacer una sensorial, 100%. y te coloca al lado la especificación de cómo preparas la muestra. Y eso está muy cool porque, por supuesto, así, y es lo que se busca desde hace muchos años, desde antes de 1986 que salió el primer manual de catadores por la SCA, que es Eso lo vamos a ver por aquí, correcto, seguramente. que es compartir
más allá del léxico, por supuesto que es súper importante. De hecho, por ahí hay una cita que me gustó mucho, que sale inspirada de Shakespeare. Claro que sí, ya la voy a buscar. Específicamente, pasa que la leí tanto, perdón, que ya me la sé de memoria. Dice específicamente, por falta de una palabra se perdió una venta, por falta de una venta se perdió una empresa, y por falta de una empresa se perdió una industria. Lo cual es increíble y lo cual es muy real, porque por supuesto, bueno, y creo que me salí un poquito del tema, más allá de que está súper enfocado. No te saliste porque palabras, léxico, claro, y es todo el tema de que necesitamos un lenguaje común. Y también poder, de alguna manera, calibrarnos con las mismas cosas y de la misma manera, y es por eso que el léxico te refiere cómo tú puedes, con qué intensidades, con qué recetas, tú puedes probar diferentes sabores o diferentes aromas para que todos en todas partes del mundo, desde Taiwán hasta Venezuela, Perú, India, lo que tú quieras, puedan probar los mismos sabores con las mismas intensidades y que todos estén medianamente igual de calibrados. Y que tú puedas decir, porque además es muy amigable para los catadores, entre los catadores mismos, porque entonces yo puedo decir, obviamente, entendiendo que somos profesionales ambos, si tú eres un panelista y yo soy un panelista y yo sé que tú estás calibrado y yo estoy calibrado porque ambos hicimos una calibración juntos, yo puedo decir, esto tiene sabor a fresa y este panelista va a entender que tiene sabor a fresa. Ok, y aquí entra uno de los problemas principales, que son los sesgos y básicamente el margen de error que existe en la cata, que también es el mismo tema, hablando ya de la catación como tal, de lo importante que es estadísticamente recopilar una buena base de datos. Y es por eso que es que yo tampoco lo entendía, es por eso que un panel es tan serio, claro. Por eso es que un panel es un lugar tan estéril, tan impoluto, por eso es que los colores casi siempre son blancos en su mayoría, neutros, porque los colores te sugestionan, la forma de la cuchara te sugestiona, los materiales, los compañeros que tú tienes al lado, y es por eso que se utilizan las caras de póker. Incluso si una persona que es superior a ti, o por temas gremiales, más allá de un tema verdaderamente de aptitudes. Exactamente, o de currículum, cualquier cosa. Tiene una descripción muy específica con un café que tú no tienes por sesgo y por sugestión, sin tú quererlo ni siquiera, vas a caer en el sesgo de decir que ese café tiene el descriptor y lo vas a buscar, aunque no lo tenga. Porque además todo este tema de la ciencia sensorial detrás del café también tiene que ver mucho con la intermodalidad. La intermodalidad. Porque el café tiene muchos compuestos, al final son tantos compuestos que esto mismo lo dice, que es tipo, bueno, para el ser humano es sumamente complicado poder describir a ciencia cierta cómo es el café, y por eso se hacen los procedimientos de cata descriptivos con planillas de catación. Y se me olvidó por dónde que estaba diciendo específicamente. Bueno, básicamente esta es la introducción entonces al libro. Fer va a empezar. Fer lee mucho mejor que yo, fluido, en voz alta. De hecho, y es parte de una pequeña anécdota que quiero contar, que empezamos a leer este libro de una manera u otra, en que Fernando era el que leía en voz alta en la casa, como saben vivimos juntos, y él era el que leía en voz alta el libro, yo de vez en cuando lo leía, así que por eso no es como que lo empecé ayer en sí mismo, sino que ya llevamos semanas él leyéndolo y yo escuchándolo. Ahora sí, adelante, comenzamos, capítulo 1, breve historia de la ciencia sensorial y de la cata de café. Desde sus inicios, el café se ha consumido por dos principales razones: por sus propiedades funcionales, entre paréntesis, la estimulación que da la cafeína, y por sus propiedades sensoriales, entre paréntesis, su sabor. Los descriptores más tempranos del café se enfocaban en la primera razón y en general hacían énfasis en el café como una bebida saludable, con capacidad para mejorar la concentración mental o vigorizar a quien lo bebe. Esto no quiere decir que no se valoraban sus atributos sensoriales. Sin embargo, los descriptores del sabor del café solían ser bastante sencillos y usaban términos como rico, agradable o dulce. Por esta razón, en el sector cafetero, la evaluación de la calidad del café generalmente se basaba en sus atributos físicos. La inspección visual del grano podía dar indicios importantes sobre su origen, su frescura e incluso su sabor, dado que el café se vendía generalmente en forma de café verde.
incluso al consumidor final. Disculpa que quiero hacer un paréntesis aquí, qué interesante, que por supuesto estoy hablando mucho antes del siglo XIX, siglo XVIII, Sí. que antes, bueno, por supuesto, era, claro, fuera de la industrialización y todo eso, como ya es ahora, el producto se vendía en verde. Ajá. O sea, como Y método la de gente, venta. por O sea, ejemplo, tostaba en paila en su casa. tipo, yo tengo este Yellow Honey, que es una specialty coffee De Boco, ¿no? de Boconó, Correcto. donde el sol resplandece para todos. Esto es un cafecito procesado, cosechado y tostado por nuestro hermano Joan Joel. Castro. Joan Ah, Castro. bueno, Joan Castro, Correcto. de la mano Casta de Joel, de Joel por Pérez. supuesto. Ya iba a cometer un error terrible. A 1600 metros sobre el nivel del mar, variedad Castillo. Proceso Yellow Honey. Es un cafecito muy rico y esto es un espacio, hoy evidentemente súper publicidad. publicitario. Pero imaginemos que eres un cliente y yo te vendo este café, pero en verde, en este tarro. Y así era como se hacían las prácticas antes. Ajá. Y es muy interesante que la evaluación visual, que es lo que estamos comentando, era el indicador de calidad. Tanto así que, bueno, 100%. un poquito más adelante lo vamos a ver. De hecho, solamente se cogían, o los que más se cogían como de mejor calidad eran los granos más grandes. Es correcto. Y por aquí tenemos... Bienvenido, caballero. ¿Cómo está, caballero? Bienvenido. Casualmente está hablando de esto, la inspección visual del grano podía dar indicios importantes sobre su origen, Correcto. su frescura e incluso su sabor. Dado que el café se vendía generalmente en forma de café verde, incluso al consumidor final, los vendedores de café hacían énfasis en características tales como el tamaño y la forma del grano, su color, el número de granos rotos, granos blanqueados y de una serie de defectos físicos que, de estar presentes en el café tostado y preparado, podrían dar a la bebida una variedad de sabores desagradables. Entonces, hasta fines del siglo XIX, la calidad del café se determinaba esencialmente por su apariencia, tamaño del grano, lugar de origen y el número de defectos presentes de la muestra. Y es interesante porque ya aquí entonces partimos con que de una u otra manera, a pesar de que no estuviera clasificado, de que no existiera un SCA, que no existiera un organismo que de repente lo regulara, ya hablaban sin saberlo de efectos primarios y secundarios. 100%, y aquí vamos con una parte más importante, que ya se está creando el procedimiento de cata en sí mismo. Claro, obvio, porque por supuesto, lo primero que uno hace de repente, o 100%, antes de la cata, es la selección en verde, bueno, sí, bueno, uno como catador también y como tostador hace una 100%. selección casi siempre en verde, a pesar de que el grano esté prolijo, o siempre hay unas cositas que de repente no van para el baile. Se hace una selección post tostado y además Correcto. que el tostado para cata. Yo no estoy muy entendido de cómo es ese tema, principalmente porque en el libro, hasta donde he leído, no aparece nada sobre el tostado para cata, pero el tostado para cata presuntamente es un tostado muy diferente al tostado que te puedes encontrar en cualquier lugar. No sé si tú sepas más de eso. Bueno, hasta lo que yo tengo entendido dentro de mi grandísima ignorancia, sé que el protocolo, o tengo entendido que el protocolo, por ejemplo, COE, etc., creo que van entre actros 60 y 65. Ok, solo se miden por actro. No tengo idea si de repente también hay una curva de perfilación específica para desarrollar unos sabores específicos, no lo sé. Ok. ¿Saben que es muy interesante? Que el caballo blanco de Simón Bolívar tiene una crin bien bella. Es cierto. Y por lo general se le da a Clarence Bickford, importador de café de San Francisco, el crédito por haber cambiado este paradigma en el siglo XIX, después de desarrollar un método sistemático para catar la taza del café. Bickford incluyó esta cata dentro de su protocolo de evaluación. El método requería colocar cantidades de café pesadas con precisión dentro de una serie de tazas pequeñas, verter agua sobre ellas a una temperatura establecida y probar la bebida, sorbiendo el líquido de una cuchara sin conocer el origen del café que se estaba probando. Gracias a esto, Bickford estableció que las diferencias en el sabor de los cafés no podían detectarse con precisión a partir del color o el tamaño del grano.
Este hallazgo llevó a una especie de revolución en el comercio del café. Se descubrió que ciertos cafés que habían creído inferiores debido al pequeño tamaño del grano, como los cafés guatemaltecos de altura, en realidad tenían un mejor sabor que cafés de grano grande de otros orígenes. Así, se le otorgó a Bickford el crédito por el descubrimiento de los cafés centroamericanos de alta calidad. El descubrimiento, porque literalmente el manual dice descubrimiento. Ajá. Así como la invención de un método científico para la evaluación de la calidad y el diseño de mezclas en base a las propiedades sensoriales. A su muerte en 1908, a la empresa para la que trabajaba Bickford se le cambió de nombre en su honor, y la compañía C.E. Bickford Co. se convirtió en líder del comercio de café verde, declarándose orgullosamente pionera en la práctica de evaluar la calidad de un café en base a su calidad en taza. Por lo tanto, estoy muy entendido porque, por supuesto, esto es de repente revisando estos orígenes de información, ¿no? Que en este momento es el manual, no sé si antes, pero creo que Bickford entonces podríamos nombrarlo como el padre de la cata del café. Yo creo que no lo dice solamente porque no lo dice. Exacto, pero según, cónchale. Es como el tema de Erna Knudsen, con todo, pero Claro. en este tema a ella sí se le da una atribución bastante grande por todo el tema de Specialty Coffee. Puede ser algo como lo que le pasó a Tesla en su momento. Entiendo. 100%, y bueno, y hasta el sol de hoy seguimos catando de la misma manera, colocando el café, las mismas muestras, se le coloca a una temperatura establecida, se le quita una costra, hay un procedimiento. Hay un procedimiento. Y es un proceso mediante el cual. 100%, que yo quería decir algo aquí, Okay. en base a la calidad de la taza. Esta es la primera vez, si tengo entendido, en donde, por lo que entiendo, el comercio del café y su calidad, que ya era algo que se describía anteriormente, de manera muy poco compleja, se unió o se ligó directamente con los descriptores sensoriales que daba una taza de café. Claro. Sin embargo, no sabíamos que se les podían decir descriptores sensoriales hasta un poquito más adelante, donde continúa la historia. Ya esto es 12 años luego. Para la década de 1920, la prueba de taza, a la que nos referimos, ya se había convertido en una herramienta indispensable en el comercio del café. ¿A qué año, disculpa? 12 años después, en el 12 años después, 1920. es decir, ahora sí, exacto, 1920. Qué interesante que en apenas 20 años, nada más nada más, porque es algo gigante, Claro. por el crear una nueva herramienta, porque al final la cata es una herramienta para Claro. todos los profesionales del café, por crear una nueva herramienta, ya cambió totalmente el comercio del café a nivel mundial. 100%. En tan solo 20 años, y es lo que hemos visto en la industria. La industria del café a nivel mundial es muy... wow, o sea, va con una velocidad de verdad Y va creyendo, escalofriante. y Y va- también se ve en Venezuela. y va creciendo de maneras exponenciales. Y aquí hay una parte de la historia que yo no he leído, pero estoy seguro de que hubo un pequeño congelamiento en el mundo de Specialty Coffee durante un tiempo. Ok. Y hubo un nuevo boom, Un nuevo auge. como un nuevo auge. Creo que sobre todo por un tema juvenil, más que todo, Entiendo. aunque parezca que no. Pero yo creo que el tema del latear y todo este tema fancy y chic Ok. de hacer las cosas, que también es muy... Aesthetic. y no, aesthetic y muy ASMR. Alright. ASMR. O sea, has visto, y aquí, bueno, aquí muchas personas, ustedes lo habrán visto seguramente, el ASMR de la Marzocco. De la chica, la morenita de la Marzocco. La Marzocco. La Marzocco. Entonces, bueno, búsquenlo si no lo han visto, de verdad, es muy gracioso. Es una parodia, 100%. 100%. Aunque generalmente se usaba un criterio de pasa o no pasa, evaluando el café como sano o dañado. Pronto se incorporó al sector cafetero un rico vocabulario de descriptores sensoriales, como dice William Ockers en Todo sobre el café. La prueba de taza requiere que los sentidos de la vista, el olfato y el gusto estén agudamente desarrollados y que se tenga la facultad de recordar matices delicados en cada uno de estos sentidos. Con la vista, el catador evalúa el tamaño, la forma y el color de los granos, tanto verdes como tostados, que son factores importantes al determinar su valor comercial. También puede saber si el café es de vía seca o vía húmeda. Ahí quiero hacer un paréntesis un poquito, yo hago paréntesis por todos, muchachos. De hecho, bueno, de per se ahorita estoy haciendo anotaciones de un libro de historia, me gusta mucho leer, sobre todo libros de historia, en donde cualquier cosita que yo veo, yo hago una anotación, porque opino.
opina. Porque yo soy un opinólogo. Entonces, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. De que mira que qué interesante, que solamente habla de vía seca y vía húmeda. Cuando a día de hoy, bueno, que entiendo que sería lavado y natural. A día de hoy, por supuesto, de repente, no es que, no sé si no existía o no sé si para este momento no era muy popular o no lo sé, pero que ahora a día de hoy, aún así, bueno, casi cualquier profesional del café, con un café en verde o con un café tostado, podemos ligeramente, bueno, casi, no sé, diría un 90, arriesgándome en por ciento de las veces, de determinar si es lavado, si es honey, si es experimental, si es un proceso de fermentación láctica o si es anóxica o lo que sea, pues. Que bueno, la fermentación anóxica. Bueno. Y Yo no quería hacer un tema de eso. bien puedes saber si el café es de vía seca o vía húmeda, que a mí me gusta mucho, y disculpa que tenga que volver a leer para dar mi opinión esta vez, que a mí me gusta mucho este tema de llamarle seca y húmeda, porque es que hay tantas maneras de hacer naturales. Claro. Y tantas maneras de hacer lavados, y hay tantas maneras de hacer procesos experimentales en sí mismo, que es tipo, no me digas que lavado nada más, si también de paso le hiciste una oxidación en cereza, ¿sí me entiendes? Claro. Es el tema de que me parece que No, vía seca... y al final de repente, disculpa que te interrumpa, al final de repente cuando, si tú vas a, bueno, me estoy metiendo aquí en me estamos metiendo con una gente que de paso sí los ha hecho. No, y que de paso también nos estamos metiendo con una gente que admiramos, porque es así, pero es que es nuestra opinión, o sea, aquí 100% estamos dando nuestra opinión, y de paso que esto es un disclaimer que queríamos hacer al principio, se nos olvidó, aparte que estamos dando nuestra opinión, podemos estar 100% errados o no, ustedes son los que van a decir, déjenlo en los comentarios, por cierto, denle like, suscríbanse, vayan al Instagram, @Barista, @CNCafé, como nos Seneca. pueden escribir si quieren el libro es muy, increíble, muy bueno, y si lo buscas en Google no te sale casi siempre. Pero bueno, lo que yo quería decir es que, ¿se me olvidó? Estabas hablando sobre el bueno, nos estamos metiendo con una gente que de paso admiramos. Sí. Pero yo opino. Sí. A veces no lo miro, mira. Yo opino que de repente si tú hiciste un lavado como caficultor, ¿no? Hiciste un lavado bello, quedó, pero nene, 12 horas rapiditos ahí en tu piscina o lo que sea, pim pum pam. Y después, cuando lamentablemente si tuviste una oxidación en cerezas por X o por Y, previa durante 24 horas, previa durante 48 horas, bueno, pero colócalo dentro de la trazabilidad y listo, pues, ¿sí me explico? Porque 100%, al final, 100%. también, y es que esto es un tema también de los baristas en sí mismos, de que les gustan las cosas con oxidaciones y con fermentaciones y con esto y con lo otro, y te lo van a comprar más, creo yo, pues entonces, y también eres más franco dentro de lo que de repente, cuando tu tostador vaya a tostarlo, le puede entender un poquito más del café, y no es que estés mintiendo, pero de repente estás reservando una información que puede ser crucial. Que esto además es un llamado, yo hago un llamado, chicos. Yo hago un llamado de que a los honey no se le diga lavado, ni que hagan pasar lavados por honey. Yo hago un llamado, y es que cuando vayan a comercializar cafés, yo lo digo muy tranquilo porque yo no tengo una marca de cafés. Yo tuve una. Pero para todos los que tengan marca de cafés, cónchale, un papelito que te diga, que te eche el cuento bien, porque entonces después uno va a echarle el cuento a una persona que sabe más o que no sabe, y a la persona que no sabe le dañas el conocimiento que ya tiene, y a la persona que sabe, bueno, pues simplemente pasas pena. Entonces échame el cuento completo de dónde son las plantas, cómo es el lote, cómo las tratas, porque además también es bonito y es tremenda idea de negocio, y te lo dejo pues, y yo no te estoy cobrando nada. Ajá, entonces Puedes seguirnos. Siempre nos puedes seguir. Que son factores, imperfecciones tales como granos Quaker, cerezas secas, piedras, granos partidos, blanqueados y similares con su sentido del olfato, el oler el grano tostado, y la bebida estima la fuerza del aroma, que también interviene en el cálculo del valor. Su paladar le dice muchas cosas sobre la bebida de café: si tiene cuerpo y es terso, si es densa, ácida o suave, si es vinosa, neutral, áspera o riada. Y disculpa aquí que te voy a interrumpir, no sé si tú sabes, porque por lo que entiendo se dejó utilizar hace muchos años el término riado, pero yo no sé qué significa, no sé qué refieres.
Creo, no estoy seguro, viejo. Creo que es como rancio, como ok, reposado. entiendo. Creo. Estoy diciendo creo, ya. Pónganlo en los comentarios si ustedes lo saben. Porque es que no lo sé, soy ignorante, la verdad. Si huele a humedad, a tierra, a madera o a hierba. O si es fétida, agria, sucia o amarga. Estas son designaciones técnicas de los diferentes matices de sabor que pueden encontrarse en los diversos cafés que llegan al mercado norteamericano y cada una influye en el precio al que se venderán. Es importante y vamos a repetir juntos, hermanos. Cada una influye en el precio en que se venderán. Por lo tanto, si tu café tiene un grano de defecto, no podrías llamarle de especialidad o venderlo a un mayor precio, simplemente por el tema de selección. Y es lamentable porque hasta a mí también me daría bronca que se me pase un solo grano y ya por ese simple hecho ya no puedo hacer specialty. Pero eso es tema de selección. Y es tema de... O sea, es algo que se puede evitar. No, y es un tema de muchísimas cosas de las cuales prefiero no hablar para no entrar en detalles y levantar molestia de algunas personas. Cabe señalar que en aquella época se creía que 18 atributos sensoriales definían la calidad de un café. Durante este periodo, una prueba de taza era parte de los requisitos oficiales de evaluación de la bolsa de café, azúcar y cacao. Ese sistema evolucionó hasta convertirse en el sistema de evaluación del contrato C, Contrato de Futuros para Café, de la importante Bolsa Internacional de Materias Primas, ICE, que requería que el café estuviera en condiciones sanas, libres de sabores de cafés viejos o no lavados en la taza. A los que realizaban la prueba de taza se les llamó catadores y su actividad de probar en la taza se les llamó cata. Y ahí es donde entran todos on play. Ok. Que esto es como ya como la vieja guardia, ¿no? La certificación de que tú pruebas café en taza. No, porque todavía no hablamos del programa Q-Grader. Claro, pero bueno, hay una certificación como Claro, catador claro, dentro claro, de claro. la bolsa. Me Pues, imagino que había, claro, me imagino que había algún tipo de carnet. con el que podías chapear. Sí, yo soy catador. Que es exactamente lo que pasa hoy todavía. Sí, Porque yo lo he hecho. Bueno. Para la década de 1960, el campo de la ciencia sensorial en alimentos estaba transcurriendo por un periodo de rápido progreso. Rose Mary Pangborn, a quien ahora se conoce como la fundadora de la moderna ciencia sensorial, escribió Los principios de la evaluación sensorial de los alimentos en 1965, con la que empezaron a desarrollarse los elementos de la ciencia sensorial moderna, sintetizando conocimientos de los campos de la química. Regresamos, muchachos, la magia de la televisión, ¿qué tal? Sintetizan la evaluación sensorial de los alimentos en 1965, con la que empezaron a desarrollarse los elementos de la ciencia sensorial moderna, sintetizando conocimientos de los campos de la química, fisiología, estadística, estudios del consumidor y la psicología. A principios de la década de 1970 se desarrolló la técnica de análisis descriptivo cuantitativo. Análisis descriptivo cuantitativo. ¿A qué nos referimos con análisis descriptivo cuantitativo? Que me encanta. Porque es que yo no entiendo esos términos son muy fuertes para mí. Bueno, yo no he terminado de leer el párrafo, pero por lo que entiendo, o sea, a lo que me espero, si me dice análisis descriptivo cuantitativo y me está hablando de café, también me imagino inmediatamente una planilla de cata. Entiendo. Porque obviamente se hace un análisis... Básicamente fue la primera planilla de cata. Yo creo, o sea, no estoy seguro porque no he terminado de leer, pero a lo que yo entiendo es, bueno, un análisis sensorial, bueno, ya sabemos, yo creo que ya entendemos más o menos, es obviamente experimentar principalmente cuáles son el carácter o cada uno de los caracteres de ese elemento que se está probando y de ese análisis hacer una descripción. Yo quiero entrar aquí en un tema que no tenía pensado, pero ya que dijiste la palabra, es algo que yo desconozco del todo. ¿A qué nos referimos con carácter? Carácter. Lo he escuchado muchísimo en toda mi, corta carrera. Carácter es atributo, esto es parafraseando yo no soy nada. Carácter es como... yo soy yo. Es como atributo o cualidad de un dicho comportamiento con respecto a algo en sí mismo. Cómo se comporta, cuál es su carácter, esa es como la aptitud de ese mismo elemento que estás evaluando. Ya. Por ejemplo, un café que es floral, su carácter, tiende a ser floral, tiene estas cosas, ese es su carácter, así como se comporta ese café.
Papam, ¿dónde me quedé? A principios de la década de 1970 se desarrolló la técnica de análisis descriptivo cuantitativo, un método que utilizaba léxico descriptivo y paneles entrenados para reunir datos cuantitativos sobre los atributos sensoriales que posteriormente podían analizarse estadísticamente. Sin embargo, en su mayor parte la evaluación sensorial del café permaneció como una práctica tradicional, restringida a los comerciantes de café verde y los tostadores de café, y enseñando de maestro a aprendiz de manera informal. Pronto, la llegada del movimiento de los cafés especiales en las décadas de 1970 y 1980, con su énfasis en la calidad y en la frescura del café, reavivó el interés en la antigua práctica. Claro. Los Y tiene todo el sentido del mundo. 100%. Las nuevas compañías de especialidad, aunque eran pequeñas, invertían en tostadoras de muestras y en mesas de cata, para ejercer las habilidades que hasta entonces estaban restringidas a grandes comerciantes o tostadores. En 1984, Ted Lingle, de la Asociación de Cafés de Especialidad de América, SCA, escribió la primera edición de El Manual del Catador de Café, el primer intento de sistematizar la práctica de cata y de publicar una herramienta de referencia para que cualquiera pudiera aprender la técnica. Esto llevó a una segunda gran revolución en el análisis sensorial del café: enfatizar la idea de que la cata de café era una técnica que cualquiera podía practicar y aprender, pero que debía ser sistemática y rigurosa. En su obra, Lingle empezó a integrar conceptos del floreciente campo de la ciencia sensorial, citando publicaciones de Rosemary Pondborn e introduciendo un temprano pronto léxico para el café, con cerca de 150 términos descriptivos para el sabor del café. Claro que fue una revolución. Por supuesto. Y es que, claro, aquí uno lo lee y suena, ¡ay, qué bonito! Mira lo que te dice. Mira lo que pasó. Es increíble. Y no te imaginas, y ahora esto yo lo puedo entender, claro, un poquito que he vivido, ahora que he vivido un poquito más, que es que esto fue un tema, o sea, esto fue un lío, esto fue una cadena de hecho, en el mismo manual de catadores de 1986, ¿correcto? El de Ted Lingle, no, el que tú hablas es otro, es el de colombiano. Yo hablo del colombiano. El de Katsev, creo que se llama ese pana. Ahorita vamos a llegar a él, de hecho. Sí. Él se llama como Paul, algo así. Paul. Ok, bueno, en ese manual, que es el que yo he leído, como tal, yo no leí el del SCA, conocí su existencia, pero no lo leí en sí mismo. En ese manual, de hecho, es bastante pasivo-agresivo todo. Sí. Es bien, bueno, también. que cuando vamos ahorita, que lo vamos a leer, habla de una parte de que básicamente él le está dando recomendaciones a productores. Claro. Sí, entonces bueno, es y lo mismo. Ahí entramos dentro de una gran materia y un debate interminable que no sé si esto va a quedar dependiendo de cómo termine esta parte de la conversación o no dentro del video. Claro. Porque es eso, o sea, nos podemos meter en camisa 11 horas, y es que hay una gran creencia de que si tú no Paul eres... Katsev se llama, disculpa. Ok, tranquilo. De que si tú no eres experto o si no estás día a día... ¿Cómo estás, papá? Buenos días. Acaba de llegar el señor Joel Pérez. ¿Qué tal? Ya va a pasar por aquí para que lo puedan ver Sí, rápidamente. vale. Lo que me quedé es que si tú no eres o si tú no estás 100% dentro de un determinado rubro, tú no tienes opinión dentro de ese rubro. 100%. Es decir, por ejemplo, específicamente en el caso de Paul Katsev. Paul Katsev. El señor Katsev. Alright. Siendo que no era productor, por lo que entiendo, hubo una especie de incomodidad, de inconformidad, bueno, ustedes saben. Estás hablando de más. Estás hablando de más porque no eres productor. Claro, y no has hecho proceso. Eso, y es como, bueno, está bien, entiendo tu punto, pero estamos hablando de la ciencia sensorial. Claro, cosa. Y esto es algo que a mí también me importa, o sea, Claro. te estoy dando una herramienta para ayudarte y tú... Claro, para que tú lo puedas hacer mejor. Y 100%, y yo creo que esa es la clave también de las buenas prácticas, que está tan bien elaborado que no existe manera de que no haya sido un éxito rotundo y de que no aparezca en este libro, 100%. A pesar de que hayan procesos y o términos o ideas que hayan quedado en el pasado o no. O sea, al final, y esto ocurre, de hecho, esto ha ocurrido en demasiadas partes del mundo y en toda la historia con todas las ciencias. Por ejemplo, tenemos como
como un ejemplo clarísimo el caso de Isaac Newton, de Einstein y de el padre de la cuántica. Se me olvidó el nombre de la cuántica. Bueno, Cónchale. se me olvidó su nombre. No quiero lanzar nombres locos. Yo tampoco. Sé que es alemán, si no me equivoco, creo que es alemán, pero bueno. Tiene un nombre con B. Muy cool. Muy cool. Nada, sí, mira, yo creo que no puedo decir esa palabra. Schrödinger. No. Schrödinger fue parte del proyecto. Fue parte de uno de los proyectos de mecánica cuántica. Heisenberg. Está Heisenberg era químico. Claro, era un físico específicamente. Claro. No es este pana de la bomba, ¿no? No. Pero él también estaba... Él, por supuesto. Pero eran panitas. Pero hubo un pana Born. específico. Born, no sé si... No, porque Born creo que es de Dinamarca. Fíjate. Bueno, o por lo menos los nazis lo agarraron preso en Dinamarca, eso sí. Bueno, sé. ya se me acabaron las ideas. Bueno, en fin, el padre, ese ejemplo clarísimo de Isaac Newton con la física newtoniana, que en su momento fue el boom. O sea, fue por supuesto, cambió las reglas, bueno, ni siquiera cambió las reglas, él impuso reglas, Claro. Él creó las reglas, o entendió las reglas del universo, o del mundo moderno, o del mundo, bueno, físico. Que avanzado suena decir eso, ¿no? Yo entiendo las reglas del universo, chicos. Y cuando te das cuenta, luego cuando pasan los años, que se creía, de hecho hay un famoso físico, que no me acuerdo su nombre también, oye, se me olvidaron los nombres ahorita, que Flow, y es un gran físico, se me olvidó cómo se llama, Flow 1920 o por allí, él dijo Fahrenheit. Él dijo, no, bueno, ya la física ya la descubrimos. Sí, que hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos, o sea, ya esto es después, la física. después Después llega un poco de gente que ayudó a Einstein y que vino previo a Einstein, por lo cual él logró también sus investigaciones, que eso es algo muy importante. Por ejemplo, algunos físicos creo que fueron de Austria, otros físicos que hicieron otras investigaciones en España, que fueron las previas a las investigaciones y después a toda la física de Einstein, de la relativista. La relativista. Pero bueno, llega Einstein con la física relativista ya parcialmente terminada y cambiaron otra vez las reglas del juego. Y eso después llegó un amigo de Einstein, de paso, que era muy amigo de Einstein, que es el que se me olvidó el nombre, y viene con la mecánica cuántica. Y cada cosa, a pesar de que es 100% cierto, es cierto dentro de su, digamos, especificación. Por ejemplo, la mecánica cuántica funciona excelentemente para los átomos, por supuesto, pero la mecánica cuántica no funciona de repente para la teoría relativista. La teoría es para este mundo mundo macro, que, pues. Exacto, que es la relativista. Aún así, la newtoniana todavía funciona. Claro. Por supuesto, porque son unas reglas que están, pero de que básicamente, bueno, faltaban otras reglas. Y aún así se va a seguir descubriendo muchas cosas más. Sí. Después vino este brother, que bueno, súper famoso, por supuesto. Bueno, él se murió ya. El físico muy famoso, que era... Oppenheimer. No, Oppenheimer no, es mucho más cercano. De hecho, bueno, ese fue uno de los físicos o el físico más famoso del siglo XXI. Ok, regresamos. El señor Stephen Hawking. Él también, por ejemplo, aportó muchísimo. Y además de que aportó muchísimo, él fue el que teorizó, creo que por primera vez, los agujeros negros, la existencia de los agujeros negros. Entonces, eso es otro cambio, ¿ves? Y así vamos a seguir viendo cambios, a pesar de que en 1986, en el manual del catador colombiano, se hayan establecido unos términos y unas ideas, 100% eso puede cambiar al paso del tiempo, como ya ha cambiado, así como este libro, es muy probable que cambien otras cosas. 100%, y aquí también, o sea, con todo este preámbulo y todo, bueno, preámbulo no, pero con todo este interludio o intermedio, lo que queremos decir es que hay proyectos sumamente revolucionarios que son muy rechazados al principio y que después, mira, terminan apareciendo en este tipo de documentos. Así como también hay ideas que se creen de verdad, que son así, que hasta ahí llegamos, como el ejemplo de Fahrenheit, porque mucha gente apoyó a Fahrenheit en su momento y no. O sea, simplemente, y eso también es humildad humana. O sea, al final uno puede creer algo y que no sea así, y eso está bien. Uno puede estar equivocado y no hay ningún tipo de problema por eso. 100%. No por eso eres más inteligente o no por eso eres mejor o no. Simplemente, bueno, te equivocaste y listo. 100% y ya. Y a partir de 1999, e inspirada por la acogida que había tenido en el sector vinícola el sistema de calificación de 100 puntos, Lingel y sus colaboradores de la SCA desarrollaron el primer protocolo SCA, que con la música parece como una propaganda de esta
tú sabes. ¡Oh! Protocolo SCA Mi madre quería Venezuela, señores. de cata y evaluación dirigido a cuantificar la calidad del café mediante un formato de varias secciones y un modelo de calificación matemática. En esa misma época, inspirada por la rueda de aromas del vino de Anne Noble, Lingel desarrolló la primera rueda de sabores del catador del café, dirigida a organizar los sabores del café en una herramienta visualmente atractiva que pudiera funcionar como un índice de los sabores del café fácil de usar. En 1997, Jean Lenoir desarrolló el Lenus de café. Lenés du Café, ese, bueno, por supuesto es una de las herramientas que como baristas más anhelamos tener hasta que la tenemos y es como, claro, es que sí necesitaba esto. 100%. Y de hecho en el Sensory Lexicon hay aromas. Que son directamente relacionados al Lenés du Café. Te los pide, es tipo, bueno, este es uno de los requisitos. Y para esta intensidad de este atributo, tienes que tener este ítem obligatoriamente. Y es tipo, Bueno, ¿y cómo compro el Lenés du Café? Porque no solo en el del café, porque hay muchas cosas más en el Sensory que son que sí de Flavor Active. ok, ¿Sabes qué es? No? Que es como un kit de realización de sabores, súper avalado por la CQI. Y eso cuesta como $1,325. ¿cuánto? 1,325. ¿Cuánto? 1,325. Señores, estoy recibiendo donaciones a partir de ahora en nuestro Patreon, $1,325 para ver si podemos entrar, porque este año no logré entrar lamentablemente en los paneles LIC. No, pero este año sí. El año que viene, Este año 2024, sí. Dios mediante, vamos a entrenar, vamos a practicar y nos vamos a esforzar, vamos a estudiar bastante para poder llegar a ser panelistas. Y si no lo logramos, bueno, no lo logramos y hay otro año siguiente y ya. O si no me muero antes y listo, nunca lo logré. Nos morimos, se acaba todo, ya. Ajá, un juego de aromas para entrenar catadores de café que proporciona un conjunto de referencias olfativas muy pertinente para el sector cafetero. Estas herramientas tenían como objetivo integrar el vocabulario tradicional de los laboratorios de cata de la vieja escuela, que utilizaban términos especializados como riado, reposado o fermento, con los enfoques más nuevos provenientes de la ciencia sensorial, logrando una especie de punto medio entre la tradición cafetera y la técnica sensorial más amplia. En 2001, Paul Katzeff escribió el Manifiesto del Catador del Café, un documento que de paso se llama El Manifiesto. Eso me suena a Karl Marx. Eso suena a golpe de estado, chicos. Bueno, de hecho, un documento dirigido. Que hizo Karl Marx un golpe de estado. Wow, un documento dirigido a ayudar a los productores de café para que aprendieran la técnica de análisis sensorial y calificación del café, para darles más fuerza en el mercado y más control en aquel momento en que los precios eran históricamente bajos. Esta idea que el análisis sensorial del café, mediante la cata, en lugar de ser una simple técnica de análisis de calidad, podía convertirse en un lenguaje universal para fortalecer al mercado de café. Se convirtió en la principal razón para promover el entrenamiento sensorial universal en todo el sector cafetero global. En esa época, George Howell ideó un nuevo sistema y formulario de clasificación sensorial del café, que empezó a usarse para los concursos de café llamados Taza de Excelencia. Ajá, aquí donde entra la COE. Dirigidos a empoderar a los productores y facilitar el que recibieran precios más altos, a través de competencias a nivel de cada país productor y subastas en línea para los cafés ganadores. En 2001, Ted Lingel y sus colaboradores desarrollaron el nuevo protocolo y formato de cata SCA, con la que se desarrolló aún más el sistema del SCA. Esto llevó al desarrollo de un programa para entrenar y evaluar a los catadores de café, que se inició en la SCA y luego se transfirió al Coffee Quality Institute, Instituto de Calidad del Café, una fundación cuya creación promovió la propia SCA. El programa del CQE, llamado Programa Q-Grader, tenía el objetivo de entrenar a catadores de todo el mundo en el uso del protocolo de cata SCA y su escala de 100 puntos, con lo que se empezó a realizar el anhelo de tener una técnica universal de evaluación sensorial del café. Y básicamente ya lo lograron. Sí. ¿Sabes que una de las primeras conversaciones
No sé cuánto tiempo llevamos, podemos revisar un momento para ver cuánto tiempo 100%, llevamos. 100%. Llevamos wow, 50 minutos. y estamos time of the record. Bueno, ya estamos a punto de terminar el episodio, pero quería comentar aquí algo rápidamente y brevemente, que casualmente ya terminamos con ese primer capítulo, ¿no? Sí, nos falta nada más esto que se hizo aquí en 2008 y un poco de cosas más aquí. No, bueno, vamos a dejarnos hasta aquí, si quieres, por bello, ahora. Bello. Quería lanzar una anécdota aquí rápidamente con respecto a una de las primeras conversaciones que tuve con Fernando. En lo que llegó a ser en su momento Café Apartamento en Chacao. 100%, ayer pasé y me dio una cosita. Ya no estaba ni siquiera el... Bueno, Apartamento lamentablemente cerró, el super spot. Es un tema de lotería ahora, ¿sabes? Estas casitas de... Entiendo, bueno, espero que les vaya muy bien. Bueno... Ajá, en apartamento. No, es que me puse... Sí, claro, lo recuerdo. Chimbo. No, bueno. Ajá. Chimbo y no en colombiano. Bueno, lo cierto es que en esta primera o de las primeras conversaciones que llegué a tener con Fernando, hablamos casualmente de que si la escala había logrado o no. Y yo estaba rotundamente negado al hecho de que lo fueran logrado porque, bueno, básicamente, y yo creo que esto es algo que nos pasa a muchos baristas, a muchos profesionales del café, y sobre todo cuando somos muy ignorantes, como todavía lo soy el día de hoy, como todavía lo es muchísimas personas, ni nada de malo en eso. Bueno, lamentablemente, por el síndrome de Downey-Kruger, de hecho, llegamos a creer que de repente, específicamente con el tema del ska, la ska... Bueno, hay muchas opiniones en contra del ska. Yo tengo mis opiniones en contra del ska como todo el mundo y como con todas las instituciones y como con todo lo que pueda haber en la vida. Uno nunca va a estar 100% de acuerdo con algo y si lo está, eres una pequeña parte de la población que lo está. Pues hay muchas otras personas que están en contra de lo que está pasando y ya. O al menos parcialmente. Y no hay ningún tipo de problema con eso porque eso es lo que hace que la evolución sea evolución. Es básicamente un forzamiento a la evolución, a siempre exigir más. Pero también cuando vemos que el ska como organización, institución, asociación, etc., ha hecho tanto por la industria, ha aportado tantísimo y muchas cosas gratuitamente, ¿cómo nos vamos a quejar también porque nos cobren de repente muy consecutivos por otras cosas o no? De repente precios elevados o no. Bueno, lamentablemente, como todo esto es un negocio, muchachos. Cuando ustedes se montan en una barra a hacer café, ustedes no se montan sin preguntar el sueldo. Y eso es así, porque tú tienes que comer, Peter Giuliano tiene que comer, y todo el mundo tiene que comer. Todo el mundo va a comer. Entonces, lamentablemente, porque si no hemos logrado conseguir como humanidad un modelo tanto económico como de civilización, en donde todo sea gratuito para todos, por ahora, mientras que no nos unimos, y esto es parte de la unión universal del mundo para que el mundo sea uno solo, más adelante hablaremos de eso, bueno, básicamente hay que pagar por lo que te cobren. Y si no te cobran, como por ejemplo en este episodio, absorber lo mejor que pueda tener esas cosas. Y las cosas que de repente sean negativas o no, sí, pues se pueden denunciar para que de repente haya una mejoría exponencial en el producto, pero sin llegar a castigar, que es lo que yo en esa conversación con Fernando hice. Yo castigué muchísimo al ska, yo castigué muchísimo al CQI, yo castigué muchísimo a la Work of Research. ¿La ska de qué? 100%, yo sé que de repente estoy seguro que esto no le llega a Peter Giuliano, que si se lo quieren mandar le llega y me quiere invitar, y no, todo bien, pero estoy seguro que no le llega, pero el tema es más una introspección que para que todos podamos mejorar en sí mismos. Porque a ver, si yo hice esto y estoy seguro que muchas otras personas, capaz nada más nadie lo hizo. No, claro que sí. Exactamente, pero estoy seguro que muchas otras personas lo hicieron. Entonces, está bien exigir, está bien denunciar las cosas que de repente hagan falta o que de repente no son excelentes, pero sin llegar a castigar creo que es el mejor método para que haya una evolución de todas las partes. 100%. Y bueno, yo lo que defendía en ese momento, que era una posición, una visión muy macro de cómo es el juego en sí mismo en el gremio, y era por la razón por la cual yo defendía mi punto que sí lo había logrado, es que, bueno, si se dan cuenta aquí, básicamente la SKA hizo todo. La SKA hizo toda la partida y bueno, obviamente existen muchas más organizaciones que junto a la SKA Correcto.
han trabajado. Y también universidades, wow, qué violín tan brutal, ¿no? ¿Es un violín? Sí, claro. Qué Sin increíble. embargo, y disculpa que te interrumpa, No, tranquilo. sin embargo, el hecho simple de que tú seas AST o de que estés impartiendo un contenido que es parte de un pensum, que es el Coffee Skills Program, no significa que el curso sea lo mejor, porque la persona que te lo está dando no es la SCA en sí misma, es una persona que tiene fallas, Como todo. que también tiene un sistema de creencias, etcétera, etcétera. Más bien la responsabilidad es de uno a escoger con quién nos certificamos. Y también de discernir, porque eso es muy importante. Cuando uno está en un curso es muy importante discernir y caiga mal o no caiga mal, obviamente con unas herramientas, digamos, del habla adecuadas, donde podamos hacer unos buenos insights para que todo sea lo más armonioso posible. Poder decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, o por qué, o sea, Claro. explícame por qué, porque si no no entiendo, o sea, si tú me dices a mí, yo personalmente, ¿no? Digamos, el café se cata y se quita la costra. Ajá, pero ¿por qué se quita la costra? Bueno, porque si no, imagínate cómo vas a tomarte el café. Ah, bueno, es perfecto, Bueno, claro. no es algo malo, solo dame un porqué. Solo hago un porqué. Y bueno, básicamente, No te muchachones, moleste, vale, que todo está fino, todo está bello. esto es un episodio... Mira, te regaló un honey. Cónchale, vale, ya tengo las fotos en mi casa, bueno, en nuestra casa, papá. En nuestra casa. Lifehouse, la casa de la vida, muchachones. Es un proyecto bien cool que viene más adelante, que ya le vamos a ir mostrando. Y esto era básicamente una dinámica o un formato que teníamos rato queriendo implementar. Díganos ustedes si les gusta. Queríamos hacerlo con Maquiavelo, pero terminamos haciendo con el manual de cata del Sí, Estado. dentro de poquito, por cierto, dentro de poquito vamos a hacer este mismo formato, porque ¿qué pasa? Que Frida Podcast, a pesar de que es un podcast hecho por baristas, normalmente para baristas, y que trata mucho de café, también vamos a hablar de otras cosas, porque la vida no es solamente café, a pesar de que el café desde una vista filosófica nos puede ayudar a entender mucho la Y vida. el café es parte de la vida, y hay Correcto. muchas anécdotas de la vida cotidiana que involucran café. Entonces, por ejemplo, gracias a esto nosotros vamos a leer otros libros, si a ustedes les gusta el formato y todo. El próximo creo que va a ser este de Maquiavelo, que es El Príncipe, que está cool, porque tiene unas anotaciones de Napoleón de Bonaparte. de Napoleone Bonaparte. Napoleón es Bonaparte. Y ese mismo libro tiene unas anotaciones mías. Que mis anotaciones no pueden salir en el episodio, pero Claro. Fernando la va a leer en vivo por primera vez en ese momento. Va a ser mi regalo de cumpleaños. Va a ser ese regalo. No, ese es otro. Porque yo te voy a regalar el de que. Bueno, David también nos regaló otro libro que se llama Grandes Vidas, Grandes Obras Increíbles. Ese sí no lo regaló en físico. Correcto, increíble, de verdad. Es un librazo de biografías cortas, como unas 5 o 10 páginas de muchos personajes históricos, Hola. y lo que hicieron en su vida. Y bueno, básicamente también hago anotaciones de ellos. Ese es mi regalo de cumpleaños para Fer el año que viene. Se lo voy a dar de este año si lo logro terminar antes. Y bueno, también vamos a estar, por ejemplo, ese mismo libro también lo vamos a deconstruir como estamos haciendo con este. Si desean que sigamos con esta dinámica, si desean que también podamos impartir o leer o deconstruir otros libros, por favor déjenlo en los comentarios. Vayan al Instagram, recuerden, @CufridaPodcast, @cn con S, piso café, como CNK Café, @el Índigo Barista. Y bueno, yo creo que poquito más, la verdad. Muchísimas gracias. No, de y verdad, por suscríbanse todo, porque muchachos. si quieren que Y sigamos like, grabando. chamo, like, porque es que el like está cool. Ay, No Dios para mío. mí, porque es que a mí no me importan los likes, pero al señor YouTube le fascinan los likes. Entonces, cónchale, por favor denle like, compartan, pónganlo en su historia. Al chamo le da un patatú, llame a Santi Perejía porque lo rescate. Denle like. Chao, Chao, vale, muchachones. chao.